las máscaras chungas, los cortes de pelo, el rollo ese de no hay futuro, los skinheads y los punkis afros que coinciden y compiten en una especie como de presión social constante, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva y muy especial entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a inaugurar una especie de pequeña sección monográfica, por así decirlo, mini sección homenaje, llamémoslo así, a uno de los autores más importantes de la historia de este medio y bueno, particularmente para mí alguien que me ha dado horas y horas y horas de lectura y relectura, el gran, enorme, gigantesco Frank Miller, un autor importante y también muy controvertido. Un tipo que debido a su actitud, especialmente en la segunda parte de su carrera, un poquito podríamos decir que ha manchado su trayectoria, no porque haya hecho nada especialmente negativo, sino porque de repente, a nivel personal, empezó a tener una actitud un tanto extraña. Pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante porque tiene que ver con sus cómics. Así que podremos relacionarlo un poco con la fase de la carrera en la cual se encontraba, cuando cambió y estas historias. La idea original para esta serie, que vamos a empezar hoy con este cómic fantástico llamado Ronin, que no es el más indicado para empezar una serie sobre Frank Miller, pero creo que es apetecible. A mí por lo menos me parecía súper apetecible. Como os decía, la idea que había sobre empezar esta serie de Frank Miller es que esta semana pasada ha sido como que ha cuadrado todo de una manera mística. Estoy hablando con un amigo sobre un cómic manga llamado Lone Wolf and Cub, que es posible que algunos conozcáis, y que, bueno, pues que en la edición estadounidense Frank Miller dibujó algunas de las portadas y de hecho fue muy influyente en este cómic que tenemos encima de la mesa. Y bueno, pues estuve hablando al respecto de Frank Miller con respecto a ese cómic, con este amigo, al cual también le gustan mucho los cómics y todo este rollo. Y como que me entró una especie como de venilla ahí reivindicativa de Frank Miller, ¿no? Y aparte resulta que es que estos días ha publicado el propio Frank Miller a través de Instagram la noticia de que va a empezar a publicar cómics nuevos bajo un nuevo sello. Algo así como Frank Miller Productions, algo así. Y está incluso amenazando que va a volver con cómics tipo Sin City y estas cosas. Entonces es como que de pronto, de repente, hay como una especie como de ola de movimiento con Frank Miller a mi alrededor y me han entrado muchas ganas de leer un cómic suyo. Bueno, Frank Miller, a ver, es como hablar, no sé, de Orson Welles en el cine o hablar de uno de los nombres básicos, ¿no? Resulta un poco extraño hablar de él porque es que es un artista tan importante que resulta complicado, pero bueno, resumiendo muy mucho, podemos decir que es el personaje que, entre otros personajes, es el autor que entre otros millones de cosas le dio el empuje, ¿no?, a los personajes, por ejemplo, de Daredevil y sobre todo de Batman, allá por los años 80. Ahora que estamos mucho otra vez con el tema de las películas de Batman y todo este rollo, pues es que Frank Miller fue el que dio el empujón claro, el que mostró esas características del personaje oscuro, vengativo, traumatizado, urbano. Es como que Batman antes de Frank Miller y después eran dos conceptos diferentes. Y es un tío que en los 80 y los 90 innovó una barbaridad. Vais a ver más adelante, cuando estemos leyendo cómics suyos, la cantidad de ideas distintas que muestra, sobre todo en temas de política, sociedad y demás, en sus cómics, y hasta qué punto el tío en muchos aspectos se anticipa a cosas que sucederían y es capaz de interpretar el presente de su época de una manera muy curiosa, además con un sentido del humor muy fino y demás. Pero bueno, ya estamos, ya os he hecho la introducción, vamos a lanzarnos ya propiamente a lo que es Ronin, ¿vale? Un poco de contexto antes de nada. Esta es una obra espesa, es una obra, como veréis, que tiene su grosor, no es una obra ligera de leer, por muchos motivos, ya lo veréis cuando lo leemos. El concepto de Ronin, de esta obra, es que, bueno, Frank Miller aquí, digamos que está finalizando su primera época, por así decirlo, ¿no? O sea, ya ha estado trabajando en Marvel, ya ha hecho su primera famosa época en Daredevil, espectacular, increíble. La veremos aquí, por lo menos algún número, vamos, de lo mejor que ha publicado Marvel en su historia, sin duda alguna. Después de eso, ha trabajado con Chris Claremont en la serie Wolverine, Lobezno, otra vez más, para la época, año 82, pues un buen cómic. Ahora mismo, pues bueno, a mí es un cómic que
Tampoco me parece espectacular, pero en su momento fue un gran éxito. Y aquí está el señor Miller con una foto de la época con una gabardina, como no, tipo duro. Y la cosa es que relanzó al personaje de Wolverine. O sea, el Lobezno que ahora mismo nosotros tenemos la percepción como personaje, digamos, principal de Marvel, esa imagen de que es medio guerrero samurái, medio héroe sin escrúpulos, medio héroe vengativo y no sé qué, no sé cuál. Pues esa serie que hizo con Chris Claremont fue un poco la que también empujó al personaje al estrellato definitivo, ¿no? Entonces es como que este artista, Frank Miller, venía de una época espectacular en Marvel y se planta en el año 83, que es cuando empezó a hacer esta obra de Ronin, empezó a publicarse con 26 años, pero un tío que ya había hecho 2 obras importantísimas de la historia de los superhéroes. Y bueno, pues empujado sobre todo por una ambición artística superior, debido a que había hecho cosas en Marvel, sobre todo en Marvel, muy importantes, pues se lanza a hacer obras, pues eso, con un personaje nuevo, con su nombre en primer plano, en plan soy una estrella. Y bueno, pues por, no sé, supongo que por políticas editoriales se publicó con el sello DC, cosa que abriría la puerta a cosas todavía más grandes en un futuro, ¿no? Y bueno, y este es el cómic que publicó. En su momento, una propuesta arriesgada, rompedora y que se pegó un castañazo bastante curioso. En primer lugar, Frank Miller se notaba que era un artista que en aquel momento estaba consumiendo productos de muchos tipos, ¿no? Y en los años 80, sobre todo en esa primera época de los 80 y finales de los 70 y demás, el cómic estaba en un momento espectacular, estaba en un momento explosivo. Estamos hablando, pues eso, de la época en la cual aquí en Europa estaba publicando gente tipo Moebius, por ejemplo, se estaban publicando revistas como Metal Harlan, ese tipo de publicaciones, ¿no? Estaba el tema de los humanoides asociados y todo esto, o sea, era un momento como de boom explosivo, espectacular. Prácticamente en esta época estaba aterrizando Alan Moore también. Bueno, o estaba a puntito de aterrizar Alan Moore prácticamente también en DC y empezar a hacer obras rompedoras. Entonces era como el cómic en esta época estaba en un momento, pero vamos, como no ha vuelto a estar realmente. Y Frank Miller, pues se nota que todas esas influencias que ha estado leyendo, el manga también, el cómic europeo, todos estos rollos, pues le habían creado muchas inquietudes. Y se lanzó a hacer una obra que originalmente se publicó en seis entregas. Si no me equivoco, además fue de las primeras, si no la primera colección que se publicó en el famoso formato Prestigio. El formato Prestigio es más o menos una especie como de... no sé si... No tengo ninguna mano. Son como mini novelitas gráficas, para entendernos, ¿vale? Con un papel mejor de lo que estamos acostumbrados a los comics books, portadas un poco más curradas, con un diseñito más... pues eso, que da la sensación más de ser una cosa premium, para entendernos, ¿vale? Fue una miniserie que se publicó en tomitos así con un formato más premium, un formato de edición bastante cuidado. Y bueno, y la cosa es que se publicó y tal y cual. A nivel de crítica no lo hizo mal, pero a nivel de ventas en su época se pegó un golpe terrible. No tuvo nada de éxito y fue porque principalmente el personaje no es un personaje que nadie conociese y tampoco era fácil de vender. Y luego que realmente es una mezcla de cosas. O sea, tiene un carácter tan experimental que no es un cómic comercial. Realmente consiguió salir porque Frank Miller en esa época ya era un artista que estaba de moda. Pero bueno, vamos a comenzar a leer y así me entendéis. Esta es una obra muy curiosa en el aspecto de que se nota que Frank Miller está en un momento de ebullición, como os decía antes, ¿no? De influencias. Fijaos este dibujo, la cantidad de trazo, ¿no? que tiene. Esta es una de las portadas. Esta es una, por cierto, que no os lo he dicho, esta es una edición que hizo Norma Editorial, allá por los 2002, esta es la segunda edición, o sea, ya tiene un poco de castigo el tomo. Y una de las cagadas que tiene esta edición, sinceramente, es el hecho de que las portadas de cada tomo, fijaos cómo salen. A mí me parece bastante cutre, pero bueno. Esta es la portada número 1, fijaos como os decía antes, cómo se ven estas nuevas influencias del artista, ¿no? Fijaos la cantidad de trama. Además es una obra que es bastante llamativa porque Frank Miller se encarga absolutamente de todo, excepto el color. En el color no sé si es su segunda colaboración con la que era su esposa, Lynn Barley, pero lo que es idea, guión y dibujo es Frank Miller, que actúa un poco como
artista completo. Y es una obra en la cual, pues como os decía, como os iba diciendo antes de cortarme yo mismo, pues muestra una serie de influencias nuevas, no exactamente propias del cómic de superhéroes, sino también esto, cómic japonés, el manga, cómic europeo también, todo mezclado de una manera muy curiosa. Y además jugando también con tiempos distintos. Como vais a ver más adelante, que cuando nos lo encontremos os lo voy a destacar, aquí ya nos encontramos algunas piezas que serán clave en obras posteriores de Frank Miller, obras además que esas sí que fueron muy exitosas. Como veréis, las primeras páginas que nos encontramos, mirad qué dos paneles más guapos. Lo primero, antes de que me acerque a la cámara, fijaos el reparto del color. El trabajo de Lynn Barley. Lynn Barley utiliza el color de una manera distinta a lo que era la época. Literalmente, el color, en lugar de servir simplemente para dar contraste a los personajes, aquí es como que actúa terminando de componer. Estas viñetas alargadas, ese trazo, fijaos, con ese trazo tan de plumilla, tan manual, remite mucho, como os decía antes, esto al cómic de samuráis, al manga, cosas japonesas y demás. Y se nota además que Frank Miller había leído los cómics y posiblemente, no sé si en el 82 ya estaban esas películas, pero habría visto películas relacionadas. Porque es que estas viñetas son totalmente cinemáticas. Es una especie de versión hiperestilizada, ¿no? De los dibujos de Koike, se llama. Si mal no recuerdo, el de Lone Wolf and Cub. Y bueno, es una historia que en principio nos remite a historias de samuráis y se nota que, mirad otra vez más, que composición de página, buenísimo. Nos remite una vez más al cómic japonés, no tiene una estética superheroica. Fijaos además las anatomías, que no son tan estilizadas como habitualmente, ¿no? O sea, se nota que es un cómic en el cual hay aspiraciones artísticas, ¿no? Es como se nota mucho que Frank Miller, pues eso, que tiene ya 20 y pico, que ya tiene una experiencia y que aquí quiere demostrar que es, pues es un artista. Y tiene un punto, no sé si llamarlo indie, porque tampoco sería exactamente la palabra, ya que esto tiene un cierto valor de producción, pero es un cómic que tiene un rollo como muy artesanal, tiene un rollo como muy Tortugas Ninja, ¿sabes a lo que me refiero? Que bueno, las Tortugas Ninja, de hecho, que lo vamos a ver aquí también ese cómic, el cómic original de las Tortugas Ninja es un homenaje barra sablazo a esto espectacular, ¿no? Sobre todo, la estética de este cómic se nota que les influyó mucho. Y bueno, como os decía, se nota que tiene un punto muy manual, muy artesanal. Pero luego me voy a saltar unas cuantas páginas para no hacer spoiler. Antes de nada, os digo, si tenéis intención de leeros este cómic en un momento dado, yo este vídeo no tengo muy claro si me lo vería, porque es un cómic que está muy basado en la sorpresa. Está muy basado en los cambios de contexto, en cómo influyen los dibujos, en los cambios de los estados de ánimo a medida que se va leyendo. Entonces, yo aviso spoilers, ¿vale? No voy a spoilear la historia, pero sí que creo que si ojeo el cómic con vosotros, pues puede haber algún spoilerazo. Y nada, como decía, aquí viene la página. Esta es la página en la cual de repente nos encontramos un contexto diferente y de pronto el cómic, Ronin, nos muestra que no es un cómic manga dibujado por un americano, que no es una copia de Lone Wolf and Cub realizada por Frank Miller, sino que va a ser muchas más cosas, ¿no? Y aquí se nos muestra algo que ya en Daredevil Frank Miller había esbozado, pero que explotaría definitivamente a lo bestia en Batman, en El regreso del Caballero Oscuro, que es este urbanismo sucio, este concepto tan ochentero y tan punky de la ciudad decadente, ¿no? Además, fijaos, no sé si se está viendo en cámara, fijaos la cantidad de trama, ¿no? De veladura que tiene el fondo, la cantidad de textura que tienen los personajes, los colores, esos colores tan grisotes, tan apagados, tan sucios, cargados, ¿no? Casi parece una escena de zombies, con el fuego, con estas imágenes de desolación, los ladrillos, esta idea de que ahí el urbanismo se ha ido un poco a tomar por saco. Estos colores, esos verdes, así verduzcos, grises, es como una estética pues que después nos encontraríamos, no de una manera tan exagerada, como os decía, en Batman, en El regreso del Caballero Oscuro, y que refleja mucho
también un poco un cierto ánimo político que había a principios de los años 80. Recordemos que estábamos todavía en rollo Guerra Fría, el reaganismo que acaba de empezar. Todavía había mucho paranoia con el tema de la guerra nuclear. Se hablaba mucho de cosas del medio ambiente. O sea, fíjate, hablar en 2022 de esto es ridículo porque el mundo ahora mismo, objetivamente, está peor. Por lo menos a nivel de medio ambiente, quiero decir, y desgaste y demás. Pero ellos ya tenían una idea política, existía un cierto pesimismo, ¿no? Y sobrevolando un poco el aspecto cultural, ¿no? El espectro cultural de las cosas, y Frank Miller lo reflejaba aquí muy bien. A mí esta viñeta me parece, esta página me parece que es genial porque corta un poco estas primeras páginas que veíamos puramente de samuráis, de rollo molón japonés, y de pronto te ponen Nueva York, urbanismo, y está muy bien. Me da más, como os decía, toda esa trama, toda esa línea, todo ese... Es como un cómic que no ahorra en esfuerzos, ¿no? Es como Frank Miller intentando, como os decía antes, intentando mostrar su faceta más artesanal. Que progresivamente, pues esto lo iría dejando de hacer para ir haciendo cada vez líneas más sintéticas hasta llegar al estilo que tiene actualmente, que para mi gusto se ha pasado un poco de vueltas, pero con los años que tiene este señor, pues se le permite. Y entonces a partir de aquí, mira qué guapo este dibujo, ¿eh? A partir de aquí, pues la historia va entremezclando elementos de samuráis, de ninjas, de historias de forajidos, un poquito de cosas de spaghetti western también, que se lo lleva con viñetas épicas. Hay una viñeta por aquí. Mira qué secuencia más chula. Hay una viñeta muy guapa. Os voy a enseñar la secuencia más o menos, ¿vale? Ahí está un demonio ahí sujetando al samurái, y el samurái... Esta es épica. El samurái se suicida matando de paso al demonio que le está sujetando. Esta página fue sableada sin ningún tipo de piedad, bajo la excusa de ser un homenaje por Rob Liefeld. Yo creo que, no sé si en los últimos números de los nuevos mutantes, pero sin piedad ninguna, vamos. Esto es considerado un clasicazo de la historia del cómic americano, esta viñeta. Página, más que viñeta, es una página, sí. Como siempre, como os decía antes, muy texturizado, muchísimo trazo, muy espesote todo. Y bueno, la historia después muta, como os decía, pero bueno, me voy a saltar unas cuantas páginas porque, como veréis, el cómic es largo y no quiero tampoco sablear en exceso, ¿vale? Volvemos a escenas urbanas, fijaos. Esto, como os decía, nos lo encontraremos después a lo bestia en Batman también, pero fijaos otra vez, las bandas posapocalípticas estas, con las máscaras chungas, los cortes de pelo, el rollo ese de no hay futuro, los skinheads y los punkis afros que coinciden y compiten en una especie como de presión social constante, ¿no? Un hippie, que es un personaje secundario que aparece por ahí, que es como una cosa rara porque parece totalmente descontextualizado, ¿no? En un mundo que es como un mundo sucio y violento, este personaje no pinta nada. Y los tonos, fijaos, ese urbanismo sucio, ¿no? Una vez más, los grises, sugiere humo, sugiere suciedad, sugiere aire sucio. Este personaje, el samurái que está ahí en medio de todos estos chungos futuristas, con sus piercings y con sus movidas, que es algo con lo que Frank Miller en esta época estaba bastante cebado. Digamos que él veía un futuro muy ochentero, que realmente no ha sido así, curiosamente, por la influencia de internet, fundamentalmente. Pues bueno, como veréis, eso, viñetas muy horizontales en este caso, que sugieren movimiento, que se van sumando, crean una sensación como muy cinemática. Un futurismo sucio, con mucho trazo. Esto ya lo hemos estado viendo estos días, pero bueno, es que son secuencias muy buenas. La verdad es que Frank Miller se nota que estaba con ganas de demostrar lo que había experimentado en Daredevil. O sea, estas viñetas, por ejemplo, si has leído el Daredevil de Frank Miller, prácticamente las conoces, porque hay un par de historias que el propio artista ya las dibujó. Hay una historia de Daredevil en particular en la cual baja a las alcantarillas a rescatar a una mujer. Y bueno, Frank Miller lo que hace es convertirlo en una especie como de simbólico descenso a los infiernos, ¿no? Y los habitantes que hay de esa especie de inframundo que son las alcantarillas, pues viven como una especie de zombies perdidos de la mano de Dios. Y bueno, ahí se crea una situación bastante poderosa, que tal vez veamos aquí.
Y remiten mucho. Estas viñetas remiten mucho a esa sensación ahí de pobredumbre, de perdición, de el personaje está en un lugar exento de toda esperanza. Y luego, lo que os decía antes, todo este rollo tan expresionista de Frank Miller, de dibujarlo ahí a lo sucio, la tinta totalmente cinética, totalmente de textura, muy europeo, muy europeo. No se dibujaba en Estados Unidos así, en esta época. Esto es algo que Frank Miller se podía permitir porque garantizaba ventas. A pesar de que este cómic, lógicamente, pues no fue un éxito comercial. Mira los colores una vez más. Cómo aparecen esos verdes que se van degradando. La sensación de opresión. Este cómic tiene una ambientación única. Una ambientación única a nivel de... Mirad, una vez más, el plano aéreo de la ciudad. Y ya os digo, incluso el propio uso de las tipografías y demás influyó muchísimo en la época, a pesar de que no fue un éxito inmediato, como os decía. Y por ejemplo, las Tortugas Ninja, es que esto directamente parece una doble viñeta de las Tortugas Ninja. Y estas páginas se nota un montón, que es que directamente vieron esto y dijeron, yo quiero hacer algo así. Vale, me voy a saltar unas cuantas páginas una vez más para evitar spoileos. Nos encontramos esto. Ciencia ficción, bueno, como habréis podido deducir por algunas de las páginas que hemos estado viendo, esta es una obra que tiene elementos futuristas, elementos retro, el tema este de samuráis, del futuro, futuros distópicos, un punto punky, un cierto punto de crítica política, que es algo que Frank Miller siempre mete en sus obras y se nota además mucho su evolución personal. En este caso, él utiliza la política y el contexto político como parte del escenario, me atrevería a decir, no es protagonista. La crítica política y demás, a pesar de que existe, no es protagonista en la historia para nada, pero está ahí, existe y está ahí. En este caso, pues en la forma de criticar hasta qué punto le podemos dar excesivo poder a la tecnología, ¿no? Ya os digo, en este caso existe porque lo utiliza como una forma de dar realismo a la historia, pero no es protagonista. En sí lo que es la historia es una historia distópica, una historia de ciencia ficción. Principalmente es una historia de ciencia ficción, como veis aquí, en la cual se juntan cosas como la cibernética, se juntan cosas como, pues no sé, como las tradiciones pasadas en un mundo futurista, una visión muy negativa de la realidad. Pues es como mucho transmite también esa imagen del mundo se está yendo al infierno, ¿no? Que era algo que en los años 80, sobre todo a principios de los 80 existía, de este mundo es decadente, este mundo se está yendo al infierno y no hay esperanza, ¿no? No future, el famoso no future de los punkis. Y bueno, este cómic, pues como habéis visto, pues toma mucho de esas características. Voy a saltarme unas cuantas páginas para no... Mirad qué viñetas, una vez más. Se nota, ¿eh? Artista con 26 años que está dispuesto a comerse el mundo, que tiene a la crítica y al público en la palma de la mano y decide que se va a explayar. Este cómic lo hizo entre el 83 y el 85 o algo así. O sea, estuvo un tiempo dedicándose en exclusiva a este cómic y se nota porque es que es trazos finitos de tinta con la plumilla, dibujando cada rayita, composiciones complejas, muchísimas viñetas, formas de establecer las conversaciones que después utilizaría. Podemos decir de alguna forma que Ronin es un marco para muchos experimentos que hizo Frank Miller, que después, a pesar de que en Ronin comercialmente no funcionaron, que para mí artísticamente sí, y para todo el mundo del cómic es así, está muy aceptada como una obra maestra este cómic, pero digamos que las conclusiones que sacó de dibujar pues, mirad qué viñeta más loca, las conclusiones que sacó Frank Miller de elaborar este cómic, se acaba de producirlo, después las aplicó con más tino comercial en Batman y el mundo, vamos, alucinó. Pero bueno, Batman aquí, como la vamos a ver, pues tampoco vamos a avanzar demasiado. Una vez más, mirad qué secuencia de viñetas. Qué descripción, ¿no? De un paisaje urbano deprimido, con los edificios así a medio caerse, que se sugiere ruina, todo con trazo limpio, muy fino. El color, simplemente en dos zonas, o sea, se nota. El trabajo de Lynn Barley es tan delicado como el del propio Frank Miller. Trabajan como un equipo y eso es. Y es un cómic. En esta esta página parece un cómic europeo directamente.
No parece un cómic publicado por DC. Vamos a saltarnos, venga, saltamos unas cuantas. Mira. Una vez más, pues eso. El artista explayándose. Mirad los colores, una vez más. Experimentación a tope. Sugerencia ahí de energía, de electricidad, de dinamismo. Mirad, esto es Moebius a tope. Aquí se nota la influencia de Moebius. Mucho de Kazuhiro Otomo también. Hay un punto de Kazuhiro Otomo a tope en este cómic. Sobre todo en las fases finales, cuando la cosa se empieza a poner complicada. Mirad estos contrastes. Esto después Frank Miller lo utilizaría. Esto suena, ¿verdad que sí? Esto Frank Miller después lo utilizaría en su estilo a muerte, en cosas como Frank Miller y demás. Hacerlo lo más sintético posible, blancos, negros, explosivos. Toda esta textura, toda esta trama. Increíble. Increíble. Y claro, mirad qué página. Es que es una página que roza el abstracto al final casi, ¿no? O sea, es una manera de narrar muy experimental. Luego, fijaos aquí, prácticamente coloreado con acuarelas, de pronto. Es muy experimental para la época. Y se nota eso, que el artista quería... Mira, Tortugas Ninja saco. Textura, trazo. Muy bueno. A mí, yo este cómic lo veo, al igual que la mayoría de las obras buenas de Frank Miller, que son casi todas, le veo una relectura, le veo capacidad de relectura. Yo no sé cuántas veces me lo he leído, pero no creo que sea menos de, pues no sé, andaré por las 10 veces, así me lo habré leído. Es un cómic que ofrece muchísimas relecturas, porque siempre te encuentras detallitos nuevos, siempre encuentras... Los personajes tienen muchísimo carisma y siempre encuentras segundas, terceras intenciones y las cosas que están haciendo. Además, juega muy bien desde un punto de vista, me atrevo a decir, casi teatral, el propio artista, a hacer que sea en el fondo una función entre pocos personajes. Tenemos al protagonista, tenemos a la clásica mujer, que no es la clásica mujer, pero bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, digamos que hay una mujer, siempre hay una mujer en estas historias. Protagonista, la mujer, el antihéroe, el héroe, el gran rival, después está el malo ominoso, la gente que hace conspiraciones y demás. O sea, como que tiene muchos elementos tradicionales, ¿no? De lo que sería pues una buena historia. Y luego, pues eso, muchísima ambientación. La estrella realmente de este cómic es la ambientación. La historia está muy bien, es una historia sorprendente además, que hila de una manera muy interesante y muy inteligente cosas que en principio no casan, sobre todo el manga y el cómic europeo, desde una perspectiva americana, que es lo realmente novedoso, pero luego la gran estrella es la ambientación. La ambientación, o sea, este cómic tiene una ambientación que va todavía más allá de la ambientación de Batman. Es posiblemente el cómic más atmosférico de Frank Miller de los años 80, que no es decir poco en absoluto. Buenísimo. Además, secuencias, eso, muchísima narrativa sin texto. Cuando hay texto es muy saturado y las conversaciones están llenas de detalles, llenas de, no sé, de referencias, de personajes que se meten pullas los unos a los otros. Cada uno habla con una voz diferente, cosa que es buenísima también. Se nota ahí que eso es de buen escritor. Pero luego, cuando decide prescindir del texto, las viñetas se marcan el ritmo sin necesidad de vamos, más adornos o más apoyo que no sé, como mucho onomatopeyas y demás, y la acción fluye. Y fluye de una manera suave, muy suave. Curiosamente es un cómic muy, como os decía, muy experimental, muy texturizado, muy cargado de detalles. Pues esa página doble que hemos visto antes me encanta. Mira qué buena. Muy texturizado, como os decía, muy cargado de detallitos, de cosas que podría parecer que distraen, pero que luego puestos a leernos el cómic, no. O sea, resulta una lectura, sí que os decía, muy cargada de información, en el sentido de que es muy atmosférica, pero a nivel de perdernos, es un cómic que no te pierdes en absoluto. Lo que sí que, bueno, pues tiene su parte de intriga. Como os decía, es un cómic que yo creo que lo hizo a propósito para conseguir que tuviese una cierta complejidad intelectual, por así decirlo. Frank Miller quería hacer una obra adulta, se nota que quería demostrar que era un autor serio, ¿no? Digamos que trasciende un poco lo que sería el cómic de
samuráis o de acción y se lo lleva a otro lado, se lo lleva a otros sitios y bueno, más textura. Y eso, y lo consigue, realmente lo consigue. Y yo entiendo que este cómic fuese un fracaso comercial en su momento. Bueno, no sé si fue exactamente un fracaso, pero digamos que no llegó a las expectativas que tenía DC Comics en un artista tan importante, ¿no? Al cual le dio libertad absoluta y seguramente le ofrecería un acuerdo económico bastante potente. De hecho, DC Comics, mira que bueno, DC Comics convenció a Frank Miller de que su editorial era mejor que Marvel para publicar. Si mal no recuerdo, la idea era que lo hubiese publicado con Epic, con el sello adulto que tenía en aquel momento Marvel Comics, pero al final se decidió por DC, lo cual indirectamente nos creó, digamos, un pie para algunos de los cómics más importantes de la historia, porque a raíz del trato que Frank Miller hizo con DC para realizar Ronin, y también un poco en parte al hecho de que Ronin no fuese un gran éxito comercial, Frank Miller a continuación de esta obra hizo Batman, el regreso del Señor de la Noche. Y claro, ahí es donde nos dio una obra pues popularmente aceptadísima. A mí posiblemente me guste más que Ronin, esa historia de Batman, pero no os creéis que me gusta mucho más, ¿eh? Sí es verdad que la lectura de Batman es una lectura mucho más agradecida. Ronin es una obra árida, lo estaréis percibiendo también con las páginas que estamos viendo. Es una obra que tiene tanta ambientación, y es una ambientación en el fondo tan oscura y tan pesimista, y con personajes que no son puros, que es parte de su encanto, ¿no? Son personajes que no hay exactamente un bueno y un malo, sino que de la misma manera que los colores son como muy grises y muy armonioso de alguna manera en crear este ambiente, ¿no? Esta sensación de opresión emocional y demás, los personajes también son así, no son claros. Los personajes no están claramente definidos, con lo cual no tiene esa, no sé cómo decirlo, esa facilidad que tiene el cómic de superhéroes, ¿no? Que hay para leerlo, que es, estás leyendo una historia simple que luego puede tener sus cosas, puede tener sus pequeños adornos, y luego te dejas llevar simplemente por la acción y por las cosas que se le ocurran al autor, ¿no? Esta desde luego no es eso. Esta es una obra en la cual pues vas a tener que interpretar las cosas que están sucediendo. Los personajes, ya te digo, no te vas a llegar a identificar con ningún personaje. No hay... eso es importante, eso es bastante importante. No hay una búsqueda de propaganda de ningún mensaje, no hay una búsqueda de intentar motivar al lector ni intentar darle un ejemplo de nada. No es un cómic ejemplificante en ningún aspecto, que eso a mí me gusta mucho. Juega mucho con, como os decía, con este concepto de antihéroe. A ver, vamos a pasar páginas, que estoy haciendo muchos spoilers, me estoy pasando. Y entonces, pues eso es la gran palabra que definiría este cómic desde mi punto de vista son grises. O sea, es un cómic que está basado en los grises. A pesar de que los colores, como veréis, no son exactamente grises. Pero a nivel emocional incluso, me atrevo a decir que es un cómic que no juega a los contrastes, no juega a los buenos y a los malos, no juega a dibujos claros, no juega a una historia perfectamente definida, sino a grises, ¿no? Todas las cosas que suceden en medio, en relatividad moral, en relatividad incluso a la hora de interpretar la historia. Sí es verdad que se anticipa, lo estoy pensando ahora, se anticipa a Matrix en bastantes aspectos esta historia. Sí es cierto que podríamos decir que en algunos elementos es bastante precursora de Matrix, cosa en la que estoy cayendo ahora. Fijaos, de hecho, estas dos páginas que estamos viendo pueden dar alguna pista al respecto. Es como que sí que juega con ese rollo del mundo virtual, digital, la conciencia sintética y todo este rollo, y luego el mundo de las ideas o el mundo de las percepciones, ¿no? Cómo se superponen las dos cosas, mundos paralelos que existen y demás. Pero bueno, yo os digo, no había caído, la verdad es que no me había dado por pensar el tema de Matrix, no se me había ocurrido, la verdad. Y mucho, como os decía esto, no sé si Akira, no sé exactamente de qué año es, porque este cómic, ya os digo, se empezó a hacer en el 82, y yo Akira lo podría mirar incluso en el móvil, voy a mirarlo. Vamos a mirar, mientras os dejo mirando este demonio que está aquí diciendo cosas, voy a aprovechar fuera de cámara y voy a buscar en el cómic de Akira. Esta secuencia que estáis viendo
Está muy bien porque también juega mucho con el clásico tópico del caballero en apuros y también tiene mucho ese rollo, ¿no? El demonio que encierra al héroe, la damisela en apuros, que es la protagonista, que como veréis, de damisela y de en apuros nada. Juega mucho también con algunos elementos ahí de personajes racializados, que es una cosa que Frank Miller en su momento también fue bastante innovador. Romper también con los roles de los personajes. No sé, ese tipo de cosas que ahora parecen un poco de cajón. Dices, pues ¿qué tiene de especial poner a una, bueno, vamos a decirlo así, a una policía afrodescendiente es la palabra que se utiliza ahora, ¿no? En estos términos, en fin, nos entendemos. En una historia, que sea una mujer fuerte, que sea policía y que sea, pues la verdad es que no sorprende a nadie en 2022, pero en el año 82-83, cuando esto se publica, pues eso es una cosa súper rompedora. Y eso lo hacen un poco también en contraste, porque originalmente el personaje protagonista, este que veis aquí, que está aquí encerrado y se están partiendo el culo de él, pues aparece un poco como la representación de la fuerza, pero luego le van a ir rompiendo. Es un personaje que le van a ir rompiendo. Un poco la clave de la historia es que se va a ir demostrando de dónde viene el personaje y cuál es su origen. Entonces siempre va a contrapesarse con el peso de la mujer. Estoy viendo que Akira se empezó a publicar en el 82. Entonces, pues no tengo muy claro hasta qué punto se reflejan una obra en la otra o si tenían conciencia los propios autores de lo que estaba haciendo el otro. Desde luego, una cosa está clara, que es que tanto Kazuhiro Otomo como Frank Miller estaban leyendo cómic europeo en la época. Habían leído a gente como Moebius y demás, porque es que se nota. O sea, son obras que están realizadas en épocas parecidas y a pesar de que no tienen mucho que ver entre sí, lógicamente, son obras con historias diferentes y con estilos distintos, ambas comparten este rollo de los años 80 de... Hemos vivido hace aproximadamente una generación o dos generaciones una guerra mundial, todos tenemos todavía el rollo este de la bomba atómica, ahora estamos con el miedo a la bomba nuclear, la tensión bélica internacional, el pesimismo, después ha surgido, pues eso, cosas como crisis económica, como las drogas, como, ¿no? Entonces ambas obras se reflejan un poco la una en la otra. Claro, Akira, lógicamente, pues al final acaba siendo más larga y más ambiciosa, y ya si sumamos la película, pues se nos va la cabeza. Pero Ronin, durante el periodo en que está hecho, se nota que Frank Miller está metido a tope en este rollo. Y nada, pues y el Ronin es como una especie de manifiesto, ¿no? De cuál era el punto que tenía el autor en esta época, que culmina con esta página final, que aquí es donde nos reflejamos en Kazuhiro Otomo a tope, que es donde yo no me creo que él no hubiese visto el manga. Fijaos, no va a entrar en pantalla. Fijaos qué explosión, con lujo de detallitos minúsculos, que se va extendiendo en una página desplegable, cosa que para la época también era bastante rompedora. Me da un poco de pena que no se vea completa bien en página. A ver si conseguimos. Esto es lo máximo que puedo conseguir. Fijaos, es una explosión, ¿no? Súper bestia. Y los tonos de verde, cómo se van expandiendo, una especie de degradado. Todo va explotando. También es una demostración, lo que os decía, de que Frank Miller está diciendo: tengo 26 años, tengo energía para parar un tren. O sea, estoy que me como el mundo y no voy a ahorrar esfuerzos en dibujar páginas ambiciosísimas, ¿no? Llenas de detalles y de destrucción. Que esto es algo que, lógicamente, de una manera muy interesante e inteligente, el autor pues iría dejando de hacer con los años, buscando un estilo mucho más sintético y mucho más, digamos, rápido, en la cual él pudiese sugerir y describir las secuencias y las imágenes que quería y no tenía que meterse estos infiernos de trabajo, ¿no? Que lógicamente pues la edad se va notando. Pero esta obra, también os digo, para un artista de 26 años, esto es bárbaro. Esto es bárbaro. Un cómic totalmente influyente, un poquitín olvidado desde mi punto de vista, un poquitín, porque cuando la gente habla de las grandes obras de Frank Miller, Ronin no suele ser de las primerísimas que se dicen. Un cómic que ya os digo, es una lectura interesante, espesa, no es un cómic de voy a pasar la tarde, que bien me lo paso leyendo. Es un cómic que tiene un puntillo como las películas de ciencia ficción clásicas, que no son del todo películas dinámicas y divertidas de ver, sino que tienen un punto intelectual, tienen un punto ahí espeso. Es que es la palabra es espeso, muchísima ambientación y un punto muy punk. Yo os digo, lectura totalmente recomendable.
Un cómic a reivindicar, absolutamente, muy bueno, y que eso, que daría pie a... que refleja muy bien de dónde viene el autor, que veremos aquí alguna obra suya, y refleja muy bien, sobre todo también, hacia dónde va, que veremos en posteriores entregas, pues que después de esto, pues el tipo no hizo más que ir hacia adelante y hacia adelante. Y por eso Frank Miller es el boss. Amigos, ha sido un placer esta lectura. He intentado por todos los medios describiros un poco y disfrutar un ojeo de una obra tan ambiciosa como es Ronin, sin hacer spoilers. La historia es espectacular, la historia es muy interesante y además es, como os decía, es muy abierta a interpretaciones y está muy bien. Cambia muchísimo de dirección, tiene ahí momentos espectaculares, un montón de cliffhangers. Os la recomiendo encarecidamente, amigos. Y nada, volveremos dentro de esta serie. Todavía no sé, tendré que echarle un ojo a la estantería para ver cuál será el próximo cómic de Frank Miller que ojearemos. Pero lo que sí que puedo garantizar al 100% es que será bueno. Porque este señor, pues cuando trabaja bien, que es la enorme mayoría de las veces, pues hace obras maestras. Amigos, un placer haberos visto, por así decirlo, haberos hablado. Y volveremos posteriormente con obras maestras de este señor, como os decía. Cualquier cosa que os ocurra, sugerencias, comentarios, ya sabéis, críticas, cualquier cosa que os pase por la mente, pero lo ponéis en comentarios y seguimos. Nos vemos, un abrazo.